Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 7 de agosto de 2020. Bueno, comenzamos con Estados Unidos, donde vemos que el Standard Poor's ha tenido otra muy buena semana y las tecnológicas más todavía. La semana pasada fue una excelente semana para Apple, esta semana ha sido una excelente semana para Facebook. Y bueno, seguimos así, seguimos al alza, seguimos en este mercado alcista que arrancó acá el 23 de marzo y que bueno, todavía continúa. El Standard Poor's hoy incluso tocó momentáneamente el récord histórico y fíjense que ahora está haciendo una pequeña bajada, y es muy interesante esto porque justamente hoy se conoció el dato del empleo de julio y el dato vino mejor de lo esperado. O sea, la economía estadounidense creó durante el mes de julio más empleos de lo que se esperaba que creara, y fíjense cuál fue la reacción del mercado. Apenas una baja, una pequeña corrección. O sea, lo mismo que les digo siempre, el empleo no mueve el valor de las acciones. El dato del empleo, la situación del empleo, del mercado de trabajo, no mueve los precios de las acciones, porque cuando se publica es un dato viejo, así que no debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir si compramos o si vendemos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y vamos a aprovechar para hacer un poco de teoría, para explicar un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, voy a dejar esta imagen para que bueno, las personas que estén viendo el video puedan en todo caso poner pausa y leer, pero la voy a explicar brevemente. Es más o menos lo mismo que digo siempre. Las acciones se mueven descontando los escenarios económicos que consideran más probables para los próximos 3 a 24 meses. Pero acá está el detalle importante. En general, los grandes inversores, aquellos que son capaces de mover los precios del mercado, no se focalizan en la parte más inmediata de este periodo de 3 a 24 meses, sino que se focalizan la mayor parte del tiempo en el periodo más de 12 a 24 meses, o sea, más a largo plazo. Y solamente se focalizan en el periodo más inmediato, o sea, los próximos 3 a 6 meses, cuando ocurre un hecho inesperado que genera mucha incertidumbre y dificulta un análisis confiable de cómo será la realidad de la economía y de las empresas para los próximos 12 a 24 meses. Entonces, cuando ocurre un hecho inesperado, cuando sucede algo inesperado, los grandes inversores, que están generalmente enfocados en 12 a 24 meses a futuro, lo que hacen es focalizarse inmediatamente en la parte más corta de este periodo, en los próximos 3 meses, porque se ha generado un evento inesperado, ha sucedido algo, eso aumentó la incertidumbre, eso puede modificar los escenarios a futuro, por lo tanto puede modificar la evaluación de las empresas a futuro, y por lo tanto lo que hace el mercado es focalizarse inmediatamente en el corto plazo cuando ocurre algo inesperado, algo que genera volatilidad. Esos momentos de volatilidad que vemos son justamente el mercado saliendo del largo plazo y empezando a focalizarse más en el corto plazo. Y bueno, la situación vivida durante febrero-marzo de este año fue un claro ejemplo de eso. Fue tan imprevisto lo que sucedió, fue tan fuerte el impacto del coronavirus, en realidad con las cuarentenas, digamos, en respuesta al coronavirus en todo el mundo, fue tan inesperado todo lo que pasó y el impacto fue tan grande que el mercado cayó en un mes lo que en la burbuja de las .com y en la crisis del 2008 le tardó un año y medio. Pero bueno, ¿qué fue eso? Bueno, fue justamente la respuesta del mercado a lo que se iba a venir en cuestiones económicas, en cuestiones de evaluaciones de empresas, en cuestiones del empleo también. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en el momento en el cual el mercado logró dimensionar lo que estaba pasando
logró entender las consecuencias de lo que estaba pasando, la amplitud de la caída, o sea, la profundidad de la caída económica, el daño que esto iba a provocar a la economía, al empleo y sobre todo a la evaluación de las empresas, y el periodo de tiempo que esto duraría y cuánto se tardaría en recuperar lo perdido. Bueno, en el momento en que el mercado tuvo toda esa información sobre lo que estaba pasando, el daño que se estaba generando, la profundidad de la caída, el daño en la evaluación de las empresas y el tiempo que se tardaría para recuperar, en el momento en que el mercado tuvo toda esa información, inmediatamente ya empieza a moverse mirando escenarios más a largo plazo. Entonces, cuando ya tiene toda esa información del corto plazo, ya entiende la situación, ya el mercado empieza a mirar 12 a 24 meses otra vez. ¿Y qué habrán dicho los grandes inversores? Bueno, a ver, ya tenemos idea de lo que está pasando. Bueno, ¿qué fue lo que quedó barato? ¿Qué fue lo que quedó caro? ¿Qué empresas pueden ser beneficiadas sobre lo que de lo que está pasando? Y bueno, obviamente dijeron las tecnológicas. Las tecnológicas son empresas con excelentes ventajas competitivas, con excelentes modelos de negocios. Así que, bueno, el mercado actuó en consecuencia. Y entonces a partir del 23 de marzo vimos el inicio de una nueva tendencia alcista, porque el mercado detectó que había muchas empresas e incluso sectores enteros que habían quedado baratos como consecuencia de la baja que se produjo durante febrero y marzo. Y ahora justamente seguimos en este mercado alcista, donde a menos que ocurra otro hecho muy inesperado, por ejemplo, otra vez una cuarentena total en el mundo, o sea, algo que el mercado no está esperando, a menos que ocurra algo así, el mercado ya se volvió a mover mirando el largo plazo, mirando escenarios de 2021, de más de un año a futuro. Y en base a eso es que el mercado está operando. Por eso es que vemos casi récord histórico en el Standard & Poor's, récord absoluto en el Nasdaq, porque justamente el mercado ya se está moviendo mirando la situación de las empresas en escenarios de más largo plazo. Ya el corto plazo para el mercado, bueno, ya está más o menos resuelto porque ya tiene la información para resolverlo, así que el mercado está moviéndose más a largo plazo. Y justamente como este mercado alcista tiene todas las características de ser muy similar al mercado alcista que vimos durante 2009 y 2020, es que volvemos a decir que en el mercado alcista de 2009 a 2020 lideraron las tecnológicas, y este mercado alcista naciente tiene todas las características de volver a ser liderado por las empresas tecnológicas, porque son, una vez más, las que tienen los mejores modelos de negocios para el contexto actual y las que tienen las mejores ventajas competitivas y las mejores perspectivas a futuro para el contexto económico mundial que estamos viviendo. Así que a mí a veces me molesta un poco que se hable de burbuja en las empresas tecnológicas, porque justamente nada tiene que ver esto con la burbuja de las .com del año 2000. O sea, en ese contexto, las tecnológicas que salían a cotizar a bolsa, muchas de ellas no tenían modelos de negocios, muchas de ellas no sabían cómo iban a llegar a ser rentables a futuro, cómo iban a poder lograr ganancias para sus accionistas, y en este momento es nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, miremos un poco los ingresos de Apple. Apple, el 54%, casi 55% de sus ingresos son por el iPhone. Después tenemos 18% por servicios, que esto es lo que más nos interesa porque está creciendo mucho. Y después el resto son también venta de dispositivos. O sea, acá tenemos una empresa cuyo modelo de negocio está clarísimo, el sector en el que está creciendo y se sigue expandiendo. Así que es una empresa que también tiene poca deuda, incluso la podría pagar entera con el cash que tiene, así que es una empresa súper sólida. Amazon también, 50% de los ingresos de Amazon vienen del marketplace de Amazon.com. Y esto es muy interesante porque este tipo de sectores tienen la estructura de que el ganador se lo lleva todo. O sea que no es un sector que acepte muchos competidores, como puede ser por ejemplo la industria automotriz,
que acepta muchos oferentes de productos, de autos. En el caso de Amazon no, Amazon es la líder absoluta en Estados Unidos y en gran parte del mundo de estos servicios de marketplace, y es muy difícil que otra empresa con un marketplace competidor venga a quitarle cuota de mercado. Pero lo más interesante de Amazon es esto, es Amazon Web Services, que está creciendo mucho y que le va a dar mucho valor al accionista durante los próximos años porque tiene un potencial enorme. Facebook, por ejemplo, el 99% de los ingresos de Facebook vienen de la publicidad que hacen todas sus plataformas. O sea, si uno tiene la aplicación de Facebook, de Instagram, tiene WhatsApp, tiene Facebook Messenger, con todas esas aplicaciones Facebook crea un perfil tuyo como usuario y después logra enviarte publicidad teledirigida para tus gustos y tus intereses. El algoritmo que tiene Facebook para hacer esto podríamos decir que es igual o incluso mejor que el que tiene Google. Y hablando de Google, estos son las fuentes de ingresos de Google. También es muy parecida a Facebook, el 70% viene de la publicidad que hace en todas sus plataformas. Acá hay algo muy interesante que es los servicios en la nube de Google, pero básicamente tiene un modelo de negocio muy similar al de Facebook. Las dos empresas son las líderes del mundo en publicidad online. Y por último, Microsoft, que es impresionante lo bien diversificada que está esta empresa. Acá hay algo muy interesante con Office 365, el 25% de los ingresos de de Microsoft viene de Office 365. Han logrado una plataforma online que cobra más o menos $200 al año, tiene más usuarios Office 365 de los usuarios que tiene Amazon Prime, de los usuarios que tiene Netflix, por ejemplo, y ha logrado acá una ventaja competitiva impresionante porque todas las alternativas gratuitas a Office no suelen ser muy buenas, así que acá Microsoft tiene una ventaja competitiva y tiene usuarios muy satisfechos que van a seguir a largo plazo porque las alternativas que hay son bastante malas. Después obviamente Windows también tiene bastante ventaja acá, aunque en realidad Microsoft ahora ya lo está casi regalando a Windows. Y acá también muy importante los servicios en la nube. ¿Por qué? Porque los servicios en la nube hacen que Microsoft se integre a un nivel muy profundo con los procesos de negocio de sus clientes. Y al integrarse una empresa con sus clientes de una manera tan profunda, después es muy difícil que esos clientes se pasen a la competencia, porque ya están tan integrados con Microsoft en este caso, que pasarse a la competencia les resulta muy costoso por todo lo que ya están integrados con Microsoft. Así que esto que logra un flujo de caja muy estable y creciente en el tiempo. Y bueno, también tengamos en cuenta que Google también tiene acá servicios en la nube 5,5 y también por supuesto Amazon con Amazon Web Services. Así que estas son ventajas competitivas que tienen estas tres empresas. Así que yo sinceramente no sé, cuando me hablan de burbuja en las empresas tecnológicas, yo lo que veo son empresas con excelentes modelos de negocios, con sectores que están creciendo, con muy poca o nula deuda, así que veo absolutamente sensato, racional, el hecho de estar invertido en este momento en empresas tecnológicas de Estados Unidos. Afortunadamente en Argentina las podemos comprar a estas estas 5 empresas a través de CDRs, así que veo todo el sentido del mundo que sigamos invertidos en CDRs de empresas tecnológicas de Estados Unidos y un 5 a 10% de oro también porque bueno, estamos en un momento de incertidumbre y el oro siempre ayuda. Así que bueno, vamos ahora a Argentina, donde durante esta semana se arregló, en realidad el gobierno anunció que arregló con los acreedores, o sea que ya tiene un acuerdo con los acreedores. La verdad es que yo esperaba un rally alcista un poco más interesante. Por ahora el Merval no ha reaccionado. Este es el perfil nuevo de deuda que anunció el gobierno. Hasta el 2025 no tiene el gobierno pagos importantes que hacer. Tiene 7.000 millones de dólares que pagar en 2025. Así que podríamos decir que todo el gobierno de Alberto
más o menos que se ha quitado de encima bastante deuda. Ahora le queda arreglar con el FMI para también postergar los pagos. El FMI seguramente le va a dar la prórroga que el gobierno está pidiendo, pero le va a pedir, por supuesto, un plan económico. Le va a pedir que el gobierno demuestre de qué manera va a pagarle a estos acreedores, y el gobierno va a tener que demostrar eso. Así que no puede darse el lujo el gobierno de no tener un plan económico, y debería arreglar con el FMI lo antes posible, porque el año que viene es un año electoral. Así que, a ver, podemos aprovechar ahora y posicionarnos en empresas argentinas para aprovechar el rally alcista que debería venir. Podría durar un mes, 2 meses, pero la verdad es que tampoco me sorprende mucho lo que está pasando acá con las acciones argentinas, porque la realidad es que no hay expectativas. O sea, lo cierto es que, como yo les mostraba acá, el Merval en dólares, fíjense que a partir de agosto de 2013 empieza esta senda alcista impresionante que termina recién acá en 2018, y eso fue meramente por expectativas. Vieron lo que yo les decía acá, que las acciones se mueven descontando 3 a 24 meses. Seguramente alguien puede pensar, bueno, pero eso pasa en Estados Unidos y no pasa en Argentina. Bueno, en Argentina de hecho pasó, porque acá en las elecciones de medio término de 2013, el Merval en dólares empezó a subir fuerte, con la expectativa de que a finales de 2015 iba a haber un cambio de gobierno. No se sabía si del mismo partido político o de otro partido político, pero ya la expectativa sirvió para que efectivamente las acciones subieran todo lo que subieron durante estos 2 años. Y fíjense que la toma de ganancia o la baja se hace recién cuando ya estaba la campaña electoral. Entonces ahí inmediatamente el mercado, de estar posicionado 2 años a futuro, empezó a mirar otra vez muy el corto plazo para ver qué pasaba con las elecciones. Pero inmediatamente terminadas las elecciones, el mercado argentino vuelve a mirar otra vez 1 año, 2 años a futuro, y eso fue toda la suba que tuvimos acá. Fíjense, por ejemplo, que 2016 fue un año bastante malo, donde ven acá que el PBI per cápita cayó. También sucedió en 2014, que fue un año muy bueno para las acciones argentinas, pero fíjense que en 2016 hubo 40% de inflación, el PBI per cápita cayó, y fíjense lo que pasó con el Merval en dólares en 2016. ¿Por qué pasó esto si cayó la economía, si hubo 40% de inflación? Bueno, por expectativas, justamente porque el mercado se mueve descontando estos escenarios de 3 a 24 meses y lo hace en base a sus expectativas. En Argentina, por supuesto, como la incertidumbre es mucho más grande, es muy raro que el mercado esté focalizado más en el largo plazo, en 12 a 24 meses. Suele estar enfocado el mercado más a corto plazo, pero en este contexto claramente el mercado se enfocó bien en el largo plazo, porque 2014 también fue un año donde vemos que hubo caída en el PBI per cápita y hubo 40% de inflación, y sin embargo vemos acá que el Merval en dólares dentro de todo estuvo positivo. Así que eso es lo que nos falta en este momento, eso es lo que nos falta en Argentina. Todavía no tenemos expectativas, no logramos generar una expectativa positiva, y esa es la razón por la que yo sigo considerando que acciones argentinas en este momento yo no compraría, porque me parece demasiado riesgo y no tengo expectativas todavía. No he logrado una razón para tener expectativas positivas de que de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, las acciones argentinas van a estar mejor de lo que están ahora, y por esa razón es que prefiero seguir comprado en CDRs de acciones tecnológicas de Estados Unidos. Pero bueno, si alguien sí tiene expectativas positivas y quiere afrontar un alto riesgo de estar invertido en acciones argentinas, puede hacerlo, por supuesto. Las acciones bancarias serían las más interesantes, o aquellas acciones más ligadas al consumo, como Cablevisión, como Mirgor, como Loma Negra, por ejemplo, o alguna acción relacionada al campo podría ser. Pero bueno, recuerden que estamos hablando de alto riesgo. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.